Ese sonido es completamente majestuoso, particular, sello costarricense, y un sonido que además caracteriza nuestra historia musical desde hace ya más de 3 décadas prácticamente. Y como siempre decimos, y qué mejor forma de iniciar la semana, hacemos un honor y un recorrido por toda la música nacional que nos ha acompañado durante muchos años, desde hace décadas de verdad. Y nos encanta la idea de poder traer talentos y artistas nuevos, contemporáneos, recientes, que están desarrollando su carrera, pero también artistas que definitivamente han marcado historia y han abierto muchos caminos también para otros tantos que hoy por hoy vienen empezando. Ese violín que escuchamos de fondo tiene un artífice que nos acompaña hoy con nosotros en El Sonido de mi País. Yo soy Ernesto Romero y le doy la bienvenida, gustoso, un honor, por supuesto, a don Ricardo Ramírez. ¿Cómo estás, don Ricardo? Muchas gracias, Ernesto. Sin el don. Muchísimas gracias. Sin el don, sí, por favor. En la confianza de la sala de la casa. Sí, Richie, sí, te dicen, ¿verdad? ¿Cómo va todo? Richie me dice King Rivera. ¿Solo King? Solo King me dice Richie. Así como de cercanía. Sí, pues tenemos años de trabajar juntos. Sí, pero yo siempre te he escuchado, Ricardo, o sea, incluso... Mi apodo es Kakis. Ah, sí, Kakis en el gremio. En todo lado, hasta mi mamá me dice Kakis. Sí, ¿y de dónde salió? Porque mi hermano es un año mayor que yo. Ajá. Y no, él oía, dicen que es que él oía que me decían Ricardito o Papito, alguna. Ok. No estaba muy pequeñito, lógicamente. Entonces él oía eso y me decía Caquico. Entonces en el barrio, a mí de donde yo soy, a mí me dicen Caquico. Y Caquico. Él lo cambió a Kakis y después me quedé Kakis. Y como mi hermano es violinista también. ¿De verdad? Estuvimos en la Sinfónica, en la escuela, en el colegio, en todo lado hemos estado juntos, entonces todo el mundo me dice Kakis. Pero contame, ¿quién empezó? Porque aunque él es un año mayor. Él empezó. Pero también empezó primero. Sí, él empezó. Mi papá lo metió en la Sinfónica y nos metió a los dos, pero yo no pasé la prueba de admisión la primera vez. He de admitirlo. ¿A qué se debió? ¿Distracción? Porque el talento ya lo tenías que traer. Por ¿verdad? chapa, seguramente. Sí. No sé, es bien vacilón, porque yo, de hecho, uno de los profesores que me hizo la prueba de aptitud, es muy amigo de la familia, ¿verdad? Es muy querido, Rubén Osher, y yo siempre lo vacilo y le digo que por él estaría seguro, sería ingeniero agrónomo. Ok. No sé, cualquier otra cosa. Sí. No, yo hubiera sido artista de alguna forma porque era inevitable para mí. Sí, lo que te llamaba, lo que te ha llamado siempre, claro. Yo necesitaba ser artista. Además de la música, ¿qué más te gusta? Ya como tema personal, digamos. Las mujeres me gustan. Ajá, es el arte, eso es arte también, por supuesto. El arte femenino que nos acompaña en el mundo maravillosamente. Exactamente, sí, es una obra de arte. Y el whisky. Sí, me gusta. Eso es arte también. Me gusta el whisky y el vino. Me gusta, aunque trato de evitarlo porque yo sé que no es sano, pero bueno, está bien. Sí, como muchas cosas en la vida, pero también la vida, pues uno la disfruta con ciertos matices. Bueno, Ricardo Ramírez, que nos acompaña hoy, como mencionábamos ahorita, violinista, arreglista y además cofundador de, entre otros proyectos que ya vamos a hablar más adelante, pero pues obviamente hay que hablar, en esta línea de tiempo hay que hablar de Editus. Que Editus inicia en la década de los 90, ¿verdad? Justamente. ¿Este proyecto lo idea Tapado? No. ¿O fue como una cuestión en conjunto? Pues realmente fui yo. ¿Fuiste vos? Sí, bueno, fue interesante porque eso fue en 1990. Uh-huh. Yo estaba terminando la U, estaba graduándome ese año de la U. Ese año estaba en la soda de artes musicales de la Universidad de Costa Rica tomándome un café y yo estaba pensando que qué hacía. Yo decía, ok, ya me gradúo, yo tocaba con la Orquesta Sinfónica Nacional y yo decía, bueno, las posibilidades que tengo en este momento es tocar con la Sinfónica Nacional, seguir tocando, lo cual me encantaba, siempre me encantó tocar con la Sinfónica Nacional y dar clases. Que eso es lo que la mayoría de la gente hace. Pero yo decía, pucha, yo quiero tocar. A mí me encanta tocar y me encanta experimentar y armar proyectos, y la música de cámara me fascina. El armar proyectos musicales es algo que yo siempre, desde que empecé en la música, yo quería hacer. Ajá. Y siempre andaba armando dúos, tríos, cuartetos, proyectos para... O sea, andabas de inquieto experimentando. Yo no estuve en el Castella, pero tocaba con un grupo del Castella cuando yo estaba en el cole,
Cuando estaba en la universidad, más bien. Cuando ya estaba en la universidad, el año 87, tocaba en el grupo San José. El cantante era Alberto Campos Peluca, que en paz descanse, que hace unos 6 años nos dejó. Sí. Y el resto de músicos, ahí conocí a Tapado, ahí conocí a Walter Flores. Conocí a Javier Valerio, el saxofonista de Son Sax. Y bueno, y ese era el grupo. Y después de eso, cuando yo me gradué, cuando me estaba tomando ese café en artes musicales, escuché a un guitarrista acompañando a una cantante que se subían a tocar a una tarimita que había en arte musical, en la Soda. Y yo dije, qué vacilo, un guitarrista que toca bonito. Ajá. Me llamaba la atención. No, por supuesto había muchos guitarristas que tocaban bonito, pero no era lo más común en ese momento. Sí. Y yo dije, qué vacilón, un guitarrista que hace música, que es musical para tocar. Que era como más clásico. Era clásico. Sí. No, él estaba acompañando a una cantante. Creo que estaban tocando Alfonsina y el Mar, algo así. Okay, no sé. Okay. Pero me encantó cómo tocaba Edín. Y entonces yo en algún momento le dije, cuando me lo topé en un pasillo de artes musicales, le dije, mae, me encantó cómo tocas. ¿No te gustaría que le hagamos dúos de violín y guitarra? Yo tengo mucha música para violín y guitarra. Y Edín es una persona muy, muy agradable, ¿verdad? Muy simpático. Pero me hizo gracia porque me dijo, si es en serio, sí. Y yo... Seguro estaba cansado de que mucha gente llegara. No sé, seguro que estaba cansado de que... Muchas invitaciones que no se consolidaban, tal vez. Y entonces yo dije, ¿qué tuanis? Es un mae serio, es una persona seria con esto y lo quiere grabar en serio. Claro. Un día nos reunimos. ¿Eso fue para el 90 o fue un poquito antes? No, eso fue en 1990. Ok, todo pasó muy rápido. Pasó muy rápido. Entonces nos reunimos un día a leer música y fue como amor a primera vista. Sí. Entonces nos encantó y me hizo mucha gracia porque había mucha química y pasamos toda la tarde tocando. De hecho, los dos dábamos clases. Ajá. Y dejamos a los alumnos botados. Y tocamos toda la tarde y entonces yo le propuse a él, hagamos esto en serio, montémoslo y empecemos a... ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento no había nadie, no voy a decir eso, sí habían algunas personas que hacían este tipo de cosas, que mataban chivos, que matar chivo para los que no son músicos es tocar por plata, digamos. Matar un chivo es como voy porque toca, pero porque lo necesito. Exacto, tocar por plata, sí. Básicamente. Aunque ahora se le dice chivo a todo, ¿verdad? La gente de la Sinfónica dice, tengo chivo con la Sinfónica el viernes. Claro. O sea, y tengo chivo, tengo un matrimonio, tengo un cóctel, o tengo un concierto, o tengo algo, eso es matar un chivo. Y entonces en ese momento estaba muy mal visto que los músicos académicos matáramos chivos. Okay. Pero súper mal visto, al punto de que... Se denigraba, digamos, el tema de la academia. Y eso fue porque básicamente don Arnoldo Herrera y Guido Sáenz, que en paz descansen, ellos como que luchaban porque la gente tocara música clásica y solo la música clásica y eso. Y entonces el tocar otro tipo de música no les hacía gracia, sobre todo el que tocaran música popular y tocaran en lugares... Sí, que se viera comercialmente. Al punto que yo me acuerdo de músicos, violinistas que grababan en discos de La Pandilla o que se cambiaban el nombre para que don Arnoldo no los persiguiera. Bueno, y estaban monitoreados entonces, plenamente. ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Entonces yo siempre a mí se me quedó muy grabado algo que me dijo mi hermano una vez, que fuimos a tocar un chivo, yo como con 15 años, y fui a tocar un chivo en un restaurante, y él me decía... no hay por qué, o sea, por ser un chivo uno tiene que tocar mal, hay que tratar de tocar bien, hacer bien las cosas. Y a mí se me quedó grabado eso y yo le dije a Edín, si vamos a hacer esto, hagámoslo en serio y trabajemos en serio y tratemos de tocar bien y hacer buenos arreglos y todo. Y esa fue la idea. No me importó si la gente nos iba a crucificar, y sí, nos crucificaron. Pero no tenías idea de cómo iba a ser ni cómo se iba a llamar. No teníamos solo idea. En ese momento te topaste, Edín, en una cafetería tocando en la tarimita, luego hablaron, luego tocaron, hubo química. Exactamente. Y dijeron, bueno, ¿qué sigue? Y fue la gallina de los huevos de oro. Ajá. De hecho, de las cosas que yo me siento muy orgulloso y muy contento de que haya sucedido esto fue que nosotros tuvimos mucha culpa en el cambio de mentalidad de los músicos académicos, porque a partir de eso, a partir de Editus, empezaron a darse cuenta que había trabajo en esto, porque nadie se atrevía a tocar en restaurantes, o sea, muy poca gente lo hacía, muy poca gente. Qué curioso, porque entonces la filosofía... A ver, no me malentendas, ese adoctrinamiento del que traían, ¿verdad?
de grandes músicos que decía: no se debe cobrar por música, se debe tocar por arte, tal vez no tocar música popular, no experimentar. Ustedes vienen a romperlo, porque entonces vienen a decir: ok, ¿sabes qué? Se puede vivir de esto, se puede ir a hacer una boda o una ceremonia, ¿verdad? Y empezaron a derribar esas barreras, y detrás venía un montón de gente. Lo empezamos a hacer y fue muy vacilón porque al ratito, cuando se dieron cuenta que nosotros estábamos hasta el alma de trabajo, claro, agenda llena y todo, empezamos a ver, se empezaron a armar dúos de violín y guitarra y empezaron a pulular. Bueno, y hoy en día hay un montón. Por dicha se pasó eso, porque hay un montón de gente que está trabajando, que está viviendo de esto, que hay gente que tiene empresas de eventos, y a mí me alegra mucho porque sobre todo porque la música es una profesión muy, muy sacrificada y muy difícil. Y el que existan fuentes de trabajo es maravilloso, ¿verdad? Sí. Pero sí, o sea, nosotros creíamos mucho en lo que hacíamos y eso fue lo que nos pasó, que creíamos mucho en lo que queríamos hacer. Teníamos claro que lo queríamos hacer muy bien, y entonces tratar de crear, digamos, un estilo, digamos, un lenguaje para este tipo de actividades que no existían. Entonces, claro, nosotros tocábamos en todo. Yo vacilo mucho porque cuando Rubén Blades nos conoció a nosotros, la primera vez que nos escuchó fue en un evento en el Hotel Herradura, en una cena de unos actores, gente de Hollywood que trajeron. Sí. Y yo digo que no fue guava, no fue casualidad, era que solo casi nosotros existíamos en ese momento. Entonces éramos los que tocábamos siempre en todos los eventos. Pero qué dicha que eran solo ustedes, porque estuvieron ahí en el momento exacto. Sí, porque luego viene Mundo y todo esto, que ahorita lo contamos también. Yo voy a decirte, Ricardo, que Mundo a mí me trae muy bonitos recuerdos. Es un disco que disfruto mucho, lo tengo físico, que es un disco que ahorita ampliamos, ¿verdad? La historia, pero también por una época de mi vida muy bonita. Digamos que de cierta forma ese disco me lo hereda indirectamente, sin darse cuenta, un hermano mayor. Entonces, para los 90 yo era todavía muy joven, pero disfrutaba, y ahí empecé a descubrir muchas cosas de la música que hoy por hoy disfruto. Pero ya hablaremos de ese disco y de Rubén. Editus, el nombre, bueno, es un nombre latín que habla, pues, de altura, ¿verdad? De elevación, de algo por encima de algo. Habla de algo muy refinado en la palabra. ¿Cómo llegan a ese punto? No solo encontrar una palabra que va a nombrar al grupo o al proyecto, sino cómo llegan a diseñar esa marca. Hoy se habla mucho, ¿verdad? De la marca, claro, ¿verdad? Cómo diseñar una marca, qué quiere reflejar. Por supuesto. En los 90 tal vez no se hablaba tanto de eso, pero había una filosofía de que ustedes querían estar en un nivel más elevado. Pues la forma en que le pusimos el nombre es como le pasa a mucha gente. Edín y yo empezamos a tocar, al principio, aclaro eso, el primer año tocamos sin tapado, tocamos ¿Eran ustedes destapados. Destapados. Sí, porque empezamos como un proyecto de violín y guitarra, empezamos a tocar en varios lugares, y en uno de los lugares que tocábamos, que era el Casino de la Aurora, los sábados, viernes y sábados a las 11 de la noche, lo que es la juventud, y empezábamos a tocar a las 11 de la noche, y el ¿cómo se llama? El administrador quería anunciarlo. Y entonces decía, yo necesito anunciarlo, pero necesito que tenga un nombre, no voy a poner Ricardo y Edín. Y entonces nos pusimos a buscar nombres, y me acordé de Lucy, la esposa de Chiqui, de Marco Ortiz, que es filóloga, y entonces la llamé y le dije: Lucy, mira, es que tengo un proyecto así, y quiero ponerle un nombre, ¿vos me ayudarías? Sí, claro, por supuesto, y me mandó una lista, y en la lista de nombres venía Editus, y entonces yo le pregunté qué significaba Editus, y me dijo que eso era una palabra en latín que significaba sublime y elevado. Yo dije, bueno, tiene que ver mucho, y me dice, tiene mucho que ver con lo que me dijiste, lo que significa para vos la música y eso, para ustedes la música, entonces yo creo que está bien. Y yo dije, bueno, sí, me suena bonito, la verdad es que sí, y entonces fui a buscar a Edín. Edín estaba montado en un bus, iba para Guapiles a tocar con la orquesta de guitarra de la UCR, y se asomó por la ventana y le digo yo: Mae, ¿qué? Editus, en la parada, vos en la acera. Sí, no, porque yo lo fui a buscar, porque no habían celulares en esa época. Tuve que ir a buscarlo a pata, ¿verdad? Entonces me fui a buscarlo a la U, y se asoma por la ventana y le digo yo: es que hay que poner un anuncio, entonces ¿qué hacemos? ¿Y qué nombre le ponemos? Editus, ¿cómo te suena? ¿Qué significa esa vara? Y entonces ya le explico. Y me dice: no, me parece. Y el bus casi rodando.
No, sí, ya iban a arrancar, estaban esperando a alguien. Y entonces, sí, ya, démosle, pongámosle ese nombre, porque hay que sacar un anuncio. Ok, sí. Y se quedó Editus. Qué interesante, porque también, y el nombre me parece que cuando se es creativo, también el nombre te genera muchas cosas, ¿verdad? Aquí estamos hablando del origen, del significado y lo que para ustedes de una u otra forma llegó a tener mucho sentido, que es esa elevación, ¿verdad? La música sublime. Y quienes no, de repente nada más han escuchado Editus y tal vez no conocían el significado, ¿cómo te digo? Es sinónimo de, si lo bajamos a lo coloquial, de calidad, sinónimo de fineza, ¿verdad? De cualquier cosa menos de humildad, ¿verdad? Cualquier cosa menos de modestia. Más bien diría elegancia. Eso nos dijo una persona que nos contrató para ver en el lugar, y cuando nos iba a presentar, ¿y qué significa? Nosotros, sublime y elevado. Sin nada que ver con modestia, ¿verdad? Egocentrismo, además, no, pero él no entiende el contexto en el que surgió. El significado para nosotros que tiene la música. Y yo creo, Ricardo, que realmente sí ha sido, o sea, que estamos hablando de 35 años ya desde la formación de Editus, y realmente ustedes tienen un sello, una marca que evoca eso, no solo por el nombre o por incluso como ustedes son y se han comportado a lo largo de su carrera, sino lo que la música dice. La música de Editus es música pulida. Yo me tomé, digamos, el adelanto de hacer preguntas a algunas personas que considero que conocen y que también sobre Editus, que me lo resumieran. Te voy a decir 4. Me dijeron excelencia técnica, elegancia sonora, identidad cultural, ve qué curioso y qué bonito, y música costarricense con pasaporte internacional. Qué buena nota. Estas 4 me dijeron otras cosas, me dijeron cosas muy coloquiales, ¿verdad? Pero bueno, estas 4 es la percepción o es una radiografía de lo que la gente piensa de Editus hoy. Que bueno, ya para eso obviamente pues empiezan a pasar muchas cosas, pasan los 90, se consolidan. Editus viene además pues a formar parte de una escena musical costarricense que para ese momento, Ricardo, en los 90 había mucha transformación. Estaba el rock por un lado, bueno, recordemos la cumbia y todo esto, Calúa, Calle 8, todo esto venía para acá, Chiqui, exactamente, todo esto venía para hacia los 2000. Y Editus era una propuesta completamente diferente. ¿Qué sorpresas empezaron a toparse en esa primera década o esos primeros años? La primera sorpresa era que a la gente le gustara esta propuesta. Claro, comercialmente. Sí, porque esto fue algo muy, muy extraño. Nosotros empezamos a hacerlo y empezamos a armar cosas ya con tapado en trío y a componer, a hacer música original. Igual siempre tocábamos todo esto que están oyendo de fondo, por ejemplo, o sea, versiones de Blanca Palidez y de Hijo de la Luna, toda esa música y con eso abrimos el programa, Hijo de la Luna, que la seguimos tocando. Bueno, y aclaro eso, hago un paréntesis para aclarar que Editus sigue existiendo, porque mucha gente cree que no existe, porque hemos dejado de tocar en lugares públicos y ahorita lo estamos retomando el tema de tocar en lugares públicos, pero habíamos dejado un tiempo de tocar y la gente, cuando uno deja de tocar y además uno no es constante con las redes, que eso sí reconozco que eso ha sido un error de nosotros, no ser constantes con las redes sociales, y eso nos ha afectado en eso, pero bueno, ahorita ya estamos cambiando todo porque seguimos tocando, seguimos vivos, dijo Aluch Naval, ¿verdad? Seguimos aquí y no queremos dejar de tocar. Eso yo creo que de lo que más nos podemos sentir nosotros contentos de lo que hemos logrado es de mantenernos tanto tiempo juntos, ¿verdad? Y es porque que son 35 años. 35 años y un grupo musical es como un matrimonio, ¿verdad? O sea, y mantenernos juntos ha sido un tema realmente, ¿verdad? Y muy interesante que haya sucedido eso, porque los grupos independientemente que tengan éxito o no, cuesta mucho mantener un proyecto musical, es muy difícil. Ricardo, ya me fui por otro lado. No, pero está bien porque hemos hablado de Editus y de lo grande que es y cómo se maneja en ese matrimonio de 3 los egos a lo largo de los años y esa gallinita de los huevos de oro que solo fue creciendo y creciendo
¿Cómo ha sido esa parte? De lo que se pueda contar, por supuesto. Bueno, claro, o sea, por supuesto, hemos tenido situaciones, como todo matrimonio, hemos tenido situaciones complicadas, Sí. pero el respeto, la tolerancia y la confianza ha sido absoluta. Entonces eso es lo que ha hecho que nosotros sigamos. O sea, todos tenemos cosas, ¿verdad? Difíciles. Los tres somos personas que tenemos cosas como todo el mundo. Tapado y Edín me han aguantado mucho a mí, muchas cosas. Nosotros le hemos aguantado a Edín, ¿verdad? Y Edín y yo le hemos aguantado a Tapado. O sea, siempre, eso es muy, muy, muy normal, ¿verdad? Pero el tolerar, hay cosas que no. O sea, yo he estado en proyectos que han durado 2 meses porque uno se da cuenta que es imposible trabajar con cierto tipo de personas que tienen una mentalidad muy difícil, una forma de ver las cosas. Y algo que nos caracterizó desde el principio fue la seriedad. Siempre hemos sido comprometidos, pero muy serios. A mí me llamaba la atención porque yo empezaba a ensayar con ellos y siempre el rollo de ser serios a la hora de trabajar era que me hacía gracia, porque yo no soy nada serio, yo soy un charlatán. O sea, yo sé que la cara no me ayuda, pero yo soy, a mí era de los que me echaban de clases porque pasaba haciendo bromas. ¿Te ves serio? A mí me echaron de la Sinfónica 2 veces de los ensayos de la Sinfónica Nacional por hacer bromas. O sea, sí. ¿Te ves serio? Y aquí volvemos al tema que hablamos hace un rato. ¿Te ves serio y tener la etiqueta y la bandera de Editus? Es pulcritud completa. Si supieran. Pensaría. Pero supieran, qué vergüenza. Pero está bien, o sea, está bien porque al final todo esto que decís construye también esa humanización. Sí, claro. O sea, ustedes tres tienen su vida además cada uno, tienen sus familias, tienen sus problemas, tienen sus deudas, tienen sus todo. Y eso hay que concatenarlo en un trípode que se llama Editus para que tenga 35 años a hoy de existir. Hemos tenido pruebas muy fuertes como banda también. Como banda, por ejemplo, estuvimos 3 meses de gira en Japón, durmiendo en esos cuartos de Japón que son como un sarcófago. Metro por metro, sí. Que cabemos pegados y yo decía, pucha, si yo logré sobrevivir con estos 2 maes 3 meses, yo puedo ir a Júpiter con ellos. Van a encerrarse en las pirámides de Giza otro mes juntos y todo lo demás. 12 años después de la formación o de la creación de Editus, con el maravilloso encuentro entre Ricardo y Edín en una cafetería universitaria y la posterior llegada de Tapado Vargas, 12 años después están grabando o trabajando en un disco que se llama Mundo, que es un disco conceptual. De hecho, hay mucha etiqueta lo digo en buen sentido, pues hay mucha definición de Editus y de este disco de música del mundo, ¿verdad? Que a veces cuesta entender música del mundo, porque uno diría, bueno, cualquier música es música del mundo, pero es una fusión, ¿verdad? Al final termina siendo tomar elementos de esta latitud, este otro, cantos de aquí, e ir formando un proyecto. Este disco Mundo, que salió en el 2002, pues imagínense ustedes que encierra mucha música New Age, fusión contemporánea, y de repente Editus está trabajando. Esto es un ensamble con Rubén Blades. Sí, bueno, primero fue Tiempos. Tiempos fue en el año 99. Claro. También con Rubén. Con Rubén. A Rubén Blades lo conocimos en el 98. Y yo siempre digo lo mismo, pero en el 98 lo conocimos, y el día que lo conocimos, que fue en ese evento que te dije del Hotel Herradura, ese mismo día empezamos a trabajar. Ese día nos sacó del evento. Y voy a contar una anécdota que me pasó con él, que un año antes él estaba grabando el disco, ay Dios, ¿cómo se llamaba ese disco? Se me olvidó. La Rosa de los Vientos, perdón. Estaba pensando en otra cosa, en otro nombre de disco. La Rosa de los Vientos. Él grabó ese disco con un grupo panameño el año anterior. Él andaba buscando un violinista. Y resulta que así fue como nos conoció él. A él le llegó a sus manos un disco de Editus que yo había llevado un año anterior, Ilusiones, el disco Ilusiones. Lo había llevado y había ido a un bar, porque Iván Rodríguez, el violinista, el cantante de Mal País, que es muy, muy amigo mío, me dijo, Mae, hay un bar ahí hay un bar que contratan grupos de música rara, así como el de ustedes. Como la de Editus. Y entonces fuimos al bar.
conocí al administrador y le di el disco y le hablé. Ya, y ahí fin de la historia. Después de eso, paso siguiente, meses después, me encuentro un mensaje en la contestadora de mi casa, de esas contestadoras de cassette, ¿verdad? Que había antes. Sí. Que regrababa, sobreescribía. Ricardo, ando buscando un violinista, me conté este disco. Y yo escuchando el mensaje, yo decía, pucha, dice que te hablo de Rubén Blades, no sé qué. Yo, esto tiene que ser una broma, porque yo siempre fui muy fan de Rubén Blades, toda la vida, en el colegio. Entonces, cuando yo escuché el mensaje, yo dije, este debe ser fulanito que me está jodiendo, que me está haciendo una broma y me está dejando ese mensaje. No le devolví la llamada. Él dejó el número y no le devolví la llamada. Y cuando pasó esa cuestión del evento... Te diste el gusto de no devolverle la llamada a Rubén. Imagínate qué pelada. Y cuando conocí a Rubén me dijo, lo primero que me dijo fue, no me llamaste. Y yo le dije la verdad, le dije, Rubén, yo pensé que era una broma. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Que era lo que ¿Cuánto tiempo pasó entre la llamada esta de Rubén y que se vieran en el hotel? Bastante, yo creo que como un año. Y recordaba tu nombre y sabía que claro, era vos el que te había llamado. Claro. Y a él cuando a él le dijeron que nosotros íbamos a estar en el evento, entonces él aceptó venir a Costa Rica. Y nos habló en el evento y ese día nos sacó del evento y nos metimos en un carro y empezamos a escuchar música y hablar. Y ahí fue donde empezamos a armar el proyecto con él. Sí, ahora que decías de tu artista favorito, yo pensé en eso ahorita mientras te escuchaba, y es que hoy por hoy escuchamos a Rubén, su música, su historia, su trayectoria, y es una leyenda. Totalmente. En aquel momento quizás ya lo era, pero había más auge. Viene de 80s y 90s, donde Rubén hizo lo que hizo, musicalmente hablando. Entonces creo que el impacto era mayor, ¿no? Claro, porque claro. Era el momento. Y entonces te busca, pasa esto del hotel y ya empiezas a trabajar tiempos. Empezamos a trabajar en tiempos. Y nosotros no entendimos al principio. No entendíamos qué era lo que quería hacer él con nosotros. Nos llamaba mucho la atención. Y lo que pensamos fue, él lo que quiere es meter el violín, el estilo de tapado, digamos, su forma de percusión, su sonido, la guitarra de Dean, y eso es lo que él quiere. Entonces, de hecho, contratamos a un arreglista. Cuando él nos dio las piezas, los primeros números, contratamos a un arreglista buenísimo que hizo los arreglos de salsa, ¿verdad? Con el violín, la guitarra y la percusión metida. Y cuando le mandamos eso a él, él dijo, no, eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es el sonido de ustedes. Es que eso te iba a hacer. Además estaba el reto que era sacarlo de la salsa. Porque también lo más cercano a lo instrumental, digamos, ¿verdad? Que él hizo fue, por ejemplo, bueno, no recuerdo ahorita. No, muchas cosas. Había muchas cosas que él trabajaba, que él venía, por ejemplo, lo que hizo con Seis del Solar, que fue Son del Solar, sí. Fue un trabajo muy interesante que rompía mucho con todas las cosas como se venían haciendo en la salsa, digamos. Sí. Entonces, él siempre fue como muy revolucionario en eso, pero con este disco la sacó del estadio. Y él dijo, no quiero mi sonido de siempre o el que he venido trabajando. Yo quiero el sonido de ustedes. El sonido de ustedes. Y entonces Edín ahí se sentó y hizo el arreglo de Día a Día, que de hecho es una de las canciones más lindas de ese álbum. Y ya ahí entonces cuando se lo mandamos dijo exactamente, eso era lo que yo quería. Y después Walter Flores hizo 2 arreglos lindísimos de 2 piezas y bueno, ahí se volvió loco, le encantó a Rubén y dijo, no, definitivamente quiero hacer este proyecto. Eso fue en 98, 99. Eso fue en 98. El disco se grabó en el 99. Sí, porque el Grammy que ganó ese disco fue en febrero del 2000. En febrero del 2000, iniciando Deca, iniciando... bueno, ahí tenemos, ve qué maravilla. Tenemos un recuerdo, Ricardo. ¿Qué te genera eso? Ahí Rubén estaba más joven de lo que yo estoy ahora. Qué huevado. Veadín. Sí. ¿Qué edad tenían ahí? De ahí, Edín. O sea, andan en promedio. Yo tenía como 32, yo ahí más o menos. Igual eran jóvenes. O sea, ya a esa edad. Seguimos siendo jóvenes. Sí. Siguen siendo jóvenes, pero eran más jóvenes. Éramos más jóvenes, estábamos carajillos ahí. Ricardo, en esa edad, porque hay músicos que les toman 20, 30, 40 años llegar a hacer un trabajo como estos, con un artista como estos. No porque no tengan el talento, sino porque la oportunidad
llega quizás en otro momento. Sí. 32 años en tu caso. Que ya te haya llamado Rubén un año antes. Si no le hayas contestado. No le y que ya contesté. estés grabando con él. Y además con tus camaradas de Editus. Eso es invaluable. Eso es algo... Sí, realmente, sí, es una cuestión que agradecemos todos los días, lo agradecemos porque fue una oportunidad maravillosa el poder trabajar con un artista de ese nivel. Y te digo, sinceramente, nunca nos creímos la última chupada del mango, nunca nos creímos que éramos la... ¿verdad? De hecho, es una característica de nosotros, que hemos sido muy conscientes de lo que somos, digamos, de qué tipo de músicos somos pero sí creíamos mucho en lo que hacíamos, creíamos mucho en que el proyecto iba en el camino correcto y que... Entonces yo siempre pensamos que algo nos iba a pasar, algo iba a suceder, porque cuando uno trabaja realmente creyendo en las cosas y trabaja seriamente en las cosas, las cosas se dan. Y se dieron, y claro, yo no me imaginé que íbamos a trabajar con un artista y dos de veces. ese nivel. Y sí, y bueno, y estuvimos 7 años trabajando con Rubén, viajando mucho. Tocamos en lugares maravillosos. Bueno, en Japón, en teatros. Decías, ¿verdad? No, en Japón fue Editus, el trío. Fuimos solos. Bueno, fuimos con Marta Fonseca y con Mario Álvarez, el bajista. Pero con Rubén viajamos por todo el mundo y tocamos en lugares donde nunca nos imaginamos que íbamos a poder tocar, ¿verdad? Además de eso, está el hecho de que ganan Grammy, ¿verdad? En el 2000, febrero. Febrero del 2000. Ok. En el 2003 llega otro Grammy. Este sí es por mundo. Es por mundo, sí, ahí se graban dos Grammys, un Latin Grammy y el otro mejor Grammy, álbum, y otro ¿verdad? Universal. También Sí, el Latin Grammy fue por... el Latin Grammy que se ganó con Mundo fue por ¿cómo era? Tropical experimental, algo así le pusieron a la categoría. Muy experimental. Cuando uno ve a Rubén Blades metido con Editus, muy experimental. Y el premio y el Grammy general fue de mejor álbum de música del mundo. Música contemporánea, World Music contemporánea. World Music, sí. En el 2003, wow, estamos hablando de 3 Grammys a ese momento. Después de esos Grammy, o digamos después del primero incluso, llega otro Grammy y luego otro, ¿se vuelve parte del panorama? ¿O cada uno sigue siendo un golpe, un impacto, una emoción? Porque aparte te voy a decir, después de Rubén, Tiempos, Editus, Grammys, Tiempos, Mundo y Grammys, Editus, eso tiene que haber sido una capitalización brutal de trabajo. Sí y no, bueno, sí y no, pero bueno, sí, porque nos abrió muchas puertas en muchas cosas, nos abrió muchas puertas afuera, y eso fue algo súper valioso, nos sigue abriendo puertas todavía, o sea, todavía le sacamos provecho a los Grammys en eso, estos premios, estos reconocimientos. No, en el momento lo que pasó fue que nosotros no nos esperábamos que sucediera esto, no lo estábamos esperando, digamos. Sobre todo el primero, porque fue un poco extraño. Estábamos en una categoría en la que estaba Luis Miguel, Juan Luis Guerra, Maná, que ellos juraban que iban a ganar ese premio, y Jaycee Velázquez, una cantante cristiana. Y nosotros decíamos, sí, vamos a la ceremonia, qué bonito. Pero jamás, o sea, no nos imaginamos que íbamos a ganar el Grammy. Entonces fue fuerte en todo sentido, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, no habíamos pensado en eso. Y al principio no manejamos bien las cosas, porque la gente se asustó. Entonces la gente que nos contrataba normalmente para lo que nos contrataba, dejaron de contratarnos. Exacto, y pensaron que nos habíamos vuelto lógico, pero es lógico porque por ejemplo un actor en Hollywood se gana un actor de, no sé, Indonesia, se gana un Oscar y lógicamente su precio sube. Su precio va a subir, se va a cotizar más. ¿Ustedes no lo pensaron ni siquiera? No lo pensamos, y la gente empezó a asustarse y a no llamarnos, y cuando nos empezamos a dar cuenta que la gente nos llamaba, entonces tratamos como de movernos un poco para que la gente entendiera que seguíamos haciendo lo mismo y que seguíamos trabajando. Dice Ricardo, donde la gente dejó de llamarnos, vendimos los Grammy porque había que seguir pagando cosas. ¿Dónde están esos Grammy?
Las estatuillas yo no tengo, yo nunca la pedí, pero ni tapado creo que tampoco. ¿En serio? No, la que le dan a uno para la foto es para la foto, después se la quitan. Tenemos, sí, de verdad, sí. Eso siempre ha sido un tabú, ya vamos a hablar de eso. Tienes que pagarla. Sí, y cuestan carísimas. Son carísimas, sí. Pero valía la pena, pero yo no sé, no se me ocurrió nunca comprarlos. Qué interesante, tenemos ahí una fotografía que también... Estábamos chiquititos. Mira, pero esa fotografía nunca la había visto, he visto otra. ¿De dónde sacaron esa foto? Mi queridísimo Garro, mi compañero Garro. Qué vacilón. Que además está haciendo un trabajo maravilloso. Quiero aprovechar de agradecer y además felicitar, pero más que todo agradecer a nuestro equipo que se ha robustecido de esta mañana con Garro en el tema Switch y materiales, contenidos, fuentes. También hoy nos acompaña Jimena en la parte de graficación. Jimena, ¿me corregís? Y estoy sacando deducciones. Obando, ¿verdad? Por supuesto, claro. Exactamente, hija de nuestro queridísimo Diego Obando de Tigo Sports, y a Rodo que nos acompaña también. El tema es que esa foto, tal vez, Garro, si la podemos poner otra vez para que Ricardo la dijera. Qué vacilón. ¿Esa de cuál fue? Esa fue en la ceremonia de los Grammys del año, la única que fuimos. Porque que fue la de no fuimos. Tiempos. Y esa fue la de Tiempos. En 2000, año 2000. Año 2000 fue eso. Espectacular. Febrero del 2000. Espectacular esa porque además se ve los rostros. Digamos, ahí bien está como... No, ahí estábamos. Yo entendí que habíamos ganado un Grammy hasta que llegué a Costa Rica. ¿Qué volviste? Y veníamos con Gorgojo en el avión, que en paz descanse. ¿De casualidad? Y Gorgojo no quiso salir cuando salimos nosotros. Y nosotros, ¿y por qué Gorgojo no quiere salir? No, porque llegaron ustedes y ustedes se los va, la prensa los va a querer. Y así fue. Y nosotros, ¿por qué? O sea, no entendíamos, como que no habíamos entendido. Y cuando salimos, salimos, la prensa nos estaba esperando. Y entonces fue una locura. Y a mí lo que más me impresionó fue ver a mi hermana emocionada llorando. Qué bonito. Eso fue lo que más me impresionó. Porque estaba en la salida ahí, estaba en la salida y me abrazó llorando. Y yo, qué raro, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Pero ¿crees que es un poco todo el tema de adrenalina? Todo esto que a veces, ¿sabes? Cuando uno ya lo baja, se da cuenta de la realidad de lo que está pasando en cualquier cosa. Exacto. ¿Crees que esto tenía que ver como con ese surrealismo de lo que estaba pasando? ¿O realmente ustedes lo manejaron tan bien que no lo manejamos? O sea, Rubén nos dijo, bueno, estábamos sentados, él tenía que ir a presentar un premio, entonces nos dejó ahí a los tres. Se quedan aquí, se portan bien. Se quedan aquí. Y entonces nos dice, si ganamos, no hagan loco, no hagan el ridículo, ¿verdad? No dejen mal a su país. Y nosotros vamos a estar ganando nosotros. Sí, ustedes entre miradas de ustedes fue como, oye, sí. Pero es que además algo que pasó que fue muy gracioso es que la gente de Maná estaban a la par de nosotros. Y cuando veníamos en la alfombra roja, ellos venían diciendo que no, que ellos vienen por el Grammy, es lo lógico. Si venimos ganando premios desde hace todo este año, hemos venido ganando premios. Venimos para el 2000 Maná era muy fuerte en ese tema. Y sobre todo que no lo ganó, que no fue Juan Luis Guerra o Luis Miguel, no, que fuimos nosotros. Entonces él se quedaba viéndonos como... Ellos se quedaban viéndonos cuando dijeron, bueno, y el Grammy es para Editus y Rubén Blades, y nosotros pegábamos gritos y brincos y nos volvimos locos. Y los maes se quedaban viéndonos como, ¿quiénes son estos pintas, verdad? ¿De dónde salieron? Sí, no, pero... no entendían nada ellos. Exacto, y además, qué curioso, la vida al final funciona así. Si ustedes escucharon eso en la alfombra roja, y luego el escenario fue completamente diferente, la vida funciona perfecto. No, de verdad que los contenidos que estamos viendo, reitero el agradecimiento a nuestro equipo de producción, es recordando esos momentos. Y además de cuando Editus... Como bien decía, bueno, las estatuillas hoy por hoy no están en un mueble, pero están inmortalizadas en la memoria de la gente, por dicha en lo digital y en las redes, como estamos viendo, o en cualquier contenido que se pueda encontrar, pero además en la memoria, el alma y el corazón de ustedes. Y estoy seguro que así también en el de Rubén, porque fueron 2 álbumes, fueron 3 Grammys en esos 2 álbumes, y además Rubén, Ricardo, hizo lo que quería hacer con la música, y lo hizo con Editus. Como siempre que ha hecho lo que quiere. Él siempre ha hecho lo que quiere con la música. Pero, como decías, salirse de ese molde y decir, quiero sonar a Editus, eso es gigante. Sí. Eso es gigante. Bueno, 1:46. El tiempo se va súper rápido. Yo creo, y hay que decirlo, nos encantaría poder hablar muchas horas
con Ricardo. Pasa Editus, a manera de repaso, Editus hoy por hoy sigue en pie, sigue existiendo, sigue tocando. Seguimos vivos. Van a estar más activos en redes. Sí, exactamente, vamos a estar más activos. Y ojalá que Editus durara para siempre, por su sonido, por su legado en Costa Rica y también porque me parece que ese junte de ustedes tres es algo cósmico, como dicen, ¿verdad? Se alinearon los planetas para que esto sucediera y qué dicha que eso ha sido así. Y qué dicha también que a pesar de Editus y a pesar de los 35 años de Grammys, de grandes experiencias, también hay otros proyectos. Sí, claro. ¿Verdad? Y vos actualmente estás trabajando un proyecto que ya creo que pronto vamos a saber mucho más. Es un proyecto que también mezcla, podemos llamarlo fusión, ¿no? Sí, también, sí, claro. Tenemos otro sonido diferente al de Editus. Barrock, estás hablando de Barrock. Sí. Sí, Barrock. Vos decime hasta dónde puedo hablar. Sí, ya yo sé cómo están las cosas. No, totalmente. Porque viene el proyecto navideño y todo. Sí, bueno, yo con Editus no hago rock. Entonces, algunas cositas ahí, algunos elementos del rock sí, pero no hacemos rock. No como género. No como Tal vez género. toman un ingrediente por aquí y por allá. Exacto. Y con Barrock es un proyecto que mezcla el rock clásico con elementos de la música del periodo barroco, ¿verdad? La música clásica, aparte de los elementos, utilizamos instrumentos clásicos como el violín y el violonchelo. Y entonces el proyecto empezó hace como 10 años, más o menos, empezamos hace como 10 años, pero empezamos a experimentar, bueno, mi hijo y yo, Beto, el guitarrista, que es el guitarrista de Barrock, guitarra eléctrica. Él estudió con Bernal Villegas y con Aaron Retana, y estuvo en la UCR también un tiempo. Y empezamos cuando él estaba pequeñito, bueno, hace 10 años estaba, ya ahora tiene 30, tenía como 20, no estaba tan pequeñito. Empezamos a experimentar ahí, ¿verdad? Entonces yo le decía que me acompañara algunos chivos, ¿verdad? Que yo tenía que tocar solo, y entonces me acompañaba y tocábamos rock. Y empezamos a meter cosas del barroco ahí en algunas piezas. Pero me habían hablado de Sonia Bruno, la chelista. Perdona, sí, porque el barroco al final también es una temporalidad musical, en la historia de la música universal tiene una figura importante. Claro. Y entonces se viene esta mezcla creativa barrock, no solo por lo barroco, sino porque es música rock. Entonces, exacto. Ahí es donde va la historia. Exacto. Me hablabas de cómo se forma el proyecto. Sí, entonces me habían hablado de Sonia Bruno, no la conocía, entonces me dijeron que era una chelista espectacular, que estaba sacando una maestría en Estados Unidos y que ella tocaba rock, que le encantaba el rock. Y yo dije, qué interesante. Ideal, claro. Entonces la llamé, conseguí el teléfono, la llamé y le dije, mira, es que me gustaría trabajar con vos. Entonces, contactame cuando vayas a volver a Costa Rica. Bueno, volvió y no me contactó. Nos encontramos un día, este país que es un pañuelito. Todo se paga. ¿Viste que todo se paga en la vida? Exacto. No llamaste a Rubén. Exacto. Sonia no te llamó. Sonia no me llamó. No me llamó, pero me la encontré. Y entonces yo no sabía que ella estaba en Costa Rica. Entonces ya empezamos a hablar y entonces nos pusimos de acuerdo. Y bueno, y con Sonia me pasó como con Edín. O sea, fue como al principio, desde que nos conocimos, empezamos a trabajar juntos. Había una química sigue habiendo una química fuertísima. Y desarrollamos y armamos Barrock. Barrock se armó como un experimento de rock clásico instrumental con elementos del barroco. Y dijimos, hasta que dé la cobija, vamos a mantener este proyecto hasta que la gente es la que realmente ha hecho que el proyecto se mantenga, porque a la gente le ha gustado mucho este proyecto. Lo tenía más como un capricho de gusto musical. Sí. No era un proyecto que fue diseñado para trascender comercialmente. Sí, porque es muy de nicho. Voy a hacer una confesión. A mí el rock me fascina. De los géneros, la música que más me gusta es la música clásica, digamos. Pero el rock también, el rock me fascina. Entonces, yo siempre, mi hermano y yo siempre escuchábamos, desde carajillos muy pequeñitos, escuchábamos rock. ¿Qué escuchabas? Rush. ¿Vos te subís al carro? Sí, vos te subís al carro y ¿qué te gusta poner cuando no andas en este mood? Oigo mucho Rush, Iron Maiden, Tool, me encanta. Bueno, y mucho rock también más comercial, como Guns N' Roses, claro, sí. Van Halen. Bueno, pero escucho mucha música. Rock progresivo me encanta también. Porcupine Tree me encanta. Entonces, mi hijo,
mi hijo creció conmigo, entonces él le salado todo lo que yo escuchaba ahí. Lo absorbió. Y más bien se fue al otro lado. Sí. No al otro lado, no, pero se hizo súper metalero, ¿verdad? Y entonces, pero a él le encanta el rock clásico y le encanta también la música clásica, es interesante eso. Sí. Que eso es algo que nos hemos dado cuenta con Barrock, que la gente que le gusta el rock clásico generalmente le gusta la música clásica y viceversa. Y ahí está la audiencia. Sí, exacto. Entonces, no andábamos tan errados en eso. Y entonces así fue como empezamos y a la gente le gustó. Entonces seguimos tocando y seguimos haciendo cosas. Ahora a fin de año viene un disco interesante que acabamos de grabar, que tiene que ver con música navideña, pero es un proyecto de un productor que nos escuchó y desde que nos escuchó hace como 5 años dijo, uy, ustedes son un proyecto ideal para hacer un disco con música navideña. Nunca le dimos pelota y este año nos dijo, escuchen esto, y nos mandó una maqueta y nos dijimos, ¿qué es esto, güey? Puña, de sí, hay que hacerlo y ya lo grabamos, ya hicimos el disco, ya va a salir, próximamente va a salir. ¿Música navideña que ya existe? Sí, canciones navideñas que ya existen mezcladas con rock. ¿Con rock? Sí. Barroco. Y mucho elemento barroco. Sí. Y, o sea, impresionante. Sí. Alguito de eso he podido escuchar y realmente estén pendientes porque además es un sonido muy diferente para esta Navidad, ¿verdad? Pero además es sabroso, o sea, es delicioso y ojalá con buen sonido, buen volumen en su zona de confort, ¿verdad? Donde uno disfrute realmente de la música y se va a sentar a escucharla, porque hay música para todo. ¿Cómo aparece King? King, Son 4. Sí, somos 4. Vos, tu hijo, Sonia y King, que es el baterista. King en Rivera. la batería. Sí, bueno, a King lo conozco de toda la vida. Sí. ¿Y en Barrock? Toqué con el papá, que yo me acuerdo de tocar un concierto con Gaviota. Yo tenía 15 años en el Gimnasio Nacional cuando Gaviota era así, que llenaba el Gimnasio Nacional, y yo tocaba con una orquesta que estaba acompañando a Gaviota. Y yo me acuerdo de Iván Rodríguez, ¿verdad? Que siempre hemos tocado juntos y me decía, ese mae, el baterista es el mejor baterista de este país. Y era King Rivera el papá. Y de verdad, o sea, a él lo tienen en un pedestal todos los bateristas, bueno, los músicos. Es un gran baterista. Y entonces cuando supe de King que estaba tocando, yo dije, sí, la música, el tema genético tiene que ser buenísimo igual que el papá. Y en efecto, y súper buena nota King, entonces le propusimos y él realmente le interesó mucho, entonces nos dijo, yo quiero ser parte del proyecto, me encanta Barrock, yo quiero meterme en esto. Y entonces desde ahí ya sí, y cabe perfecto porque es una mezcla de lo instrumental y al tener rock, la batería está excepcionalmente ideal para que forme parte también. Y él ha producido los discos, o sea, tenemos un disco en Spotify, un EP, que es como le llaman, ¿verdad? Que son 7 temas. Y él produjo esto, él lo grabó en su estudio y bueno, y este disco navideño también. Esto se hizo en el estudio de Álvaro Esquivel. Otros sencillos sí se han grabado en el estudio de King, pero esto en el estudio de Álvaro Esquivel, que fue el productor del disco navideño. Del disco navideño que está por salir. Que está por salir, sí. También en plataformas y en todo lado para que estén ahí pendientes, sí. Entonces. Exacto. Porque suena bastante bien. Ricardo, no se sale, como digamos a veces en las conversaciones que hemos tenido con artistas, de repente un artista termina haciendo otro tipo de negocios y nos cuenta más cosas de su vida. Tu vida es la música, de verdad. O sea, y te lo pregunté ahora y me decías, no, yo realmente fuera de la música me tomo mis tiempitos para mí también, ¿verdad? Pero esa ha sido tu vida plenamente, en eso está completamente concentrado. Sí. Y así seguirá siendo. Bueno, mi vida es la música, pero yo manejo un montón de cosas dentro de la música, digamos. Yo soy uno de los productores de ambos proyectos, digamos, de Editus y de Barrock. Soy uno de los productores. Todo el tema administrativo, o sea, todo. Yo tengo que ver con todo y todo el tipo con las negociaciones, con todo. Yo tengo que ver con todo esto. Yo a veces digo, estudié violín para pasar viendo cosas de platas y de para contratos. Ir a Hacienda. Sí, exactamente. O sea,
Pero bueno, es parte de, yo creo que en esto he tenido la suerte de encontrarme con personas como Edín, por ejemplo, que Edín tiene una naturaleza, ¿verdad?, con respecto al tema de la producción, que eso no es común, ¿verdad? Los músicos, independientemente de lo buenos que sean, eso no quiere decir que pueden venderse, que pueden producir su propio trabajo. Sí. Y eso es algo que a nosotros siempre nos caracterizó, ¿verdad? Que siempre estábamos metidos en la cuestión viendo a ver qué hacíamos. Uh-huh. Bueno, también eso es algo que tiene que ver con nuestra forma de ser, ¿ya? Mi naturaleza es eso, yo no puedo estar tranquilo. No puedo estar tranquilo en el sentido de que no me puedo quedar quieto, siempre estoy haciendo cosas, armando proyectos y bueno, sí, me imagino que hasta que la muerte nos separe será. Sí, dentro de la música tenés muchas funciones y has tenido muchas funciones. Oíme, y en tema de Navidad, ahora que mencionabas Baroque y todo este proyecto maravilloso, como con Editus también me imagino que es una temporada importante. Sí. No solamente por la época navideña per se, sino graduaciones, hay mucha gente que se casa para estas épocas también, y pues ahí está Editus. Sí. Es un reto también con Baroque porque si vienen presentaciones y todo lo demás, claro. Sí. Estás partido ahí en dos. Sí, estoy partido en dos, pero no chocan porque normalmente como Editus no es un proyecto de rock, entonces, y son cosas muy específicas, ¿verdad? El proyecto Baroque es un proyecto que realmente es para gente que le gusta el rock, uh-huh. Gente que le gusta el rock clásico. Entonces, nos han buscado mucho para eso y nos ha buscado gente grande. Eso es una cosa que nos llama mucho la atención, que el público es grande, es gente ya que en la universidad o en el colegio escuchaban esa música, ¿verdad? Escuchaban Metallica, escuchaban Guns N' Roses, o sea, y era su música. Claro. Y entonces ahora la escuchan y en un formato instrumental y les gusta mucho. ¿Vos considerás que considerás no, yo creo que todos lo sabemos, que la música realmente es para todos? Uh-huh. Me refiero, quizás gente de cierta edad que hoy escuche que el rock se haya compenetrado con el barroco, con la música clásica, y surja esto, lo hace más digerible también para otras audiencias. Claro. Aunque siga siendo muy enérgico, lo hace más consumible para otras audiencias que tal vez un rock puro no, pero que también de repente alguien muy clásico que no haya gustado del rock venga para acá también, ¿verdad? Entonces, ese rediseño de fusiones siempre trae sorpresas. Y en ese tema, o en tema propiamente de retos y de música, ¿qué te falta o qué te gustaría que llegara en tu vida? Bueno, yo siento que los proyectos van para muy largo plazo. Sí, o sea, yo veo Editus todavía durante mucho tiempo vamos a estar tocando y no lo digo en broma, hasta que la muerte nos separe. Yo creo que vamos a seguir tocando. Eso es algo que porque nunca hemos querido dejar de tocar y lo disfrutamos siempre como si fuera el primer día. Y son proyectos que yo siento que la gente agradece que existan porque es muy diferente a muchas cosas que existen, y hay gente que le gusta mucho y que siempre nos está preguntando. Como te dije al principio, estos proyectos se mantienen por el público, porque la gente nos sigue buscando y sigue pidiendo estas cosas. Entonces son proyectos a los que quisiéramos darle larga vida, mucho tiempo, sí. Larga vida. 1:59 minutos. ¿Qué problema? Ricardo, realmente ha sido una conversación maravillosa. Debo decirte que una conversación que creo que además de que se ha disfrutado mucho, y sé que los oyentes también, por supuesto, que esto lo hacemos por ellos, además, ¿verdad? Realmente es un honor cuando uno realiza, o sea, se da cuenta de la realidad de poder conversar con ustedes de esta forma tan relajada, ¿no? A veces las entrevistas son 5 minutos y 3 preguntas, y muchas veces las preguntas de siempre, ¿verdad? Sí. Pero quiero agradecerte eso porque genuinamente te admiro mucho a vos, admiro montones lo que ha hecho Editus. He escuchado mucho de Editus a lo largo de los años. También me gusta mucho Baroque y la propuesta que trae. Entonces solo desearte lo mejor de este lado, y sé que vendrán muchas cosas buenas. Y por favor, Extra Radio es su casa, y también lo que muchas necesiten de nosotros y el grupo Extra en general, con Extra TV, con el diario Extra, con la parte digital y por supuesto los 92.3 FM.
Nada más que agradecerte. Muchísimas gracias, no, el agradecido soy yo, de verdad. Somos nosotros que nos des el chance de poder conversar y poder contar por el micrófono cosas que tal vez la gente, por lo que vos decís, que a veces las entrevistas son muy rápidas y vamos al grano, a lo que vinimos, y no tiene uno chance como de contar cosas que la gente tal vez le interesa saber, de cómo se dio esto, de por qué se dio esto. O que hasta pueden ser jocosas. Por qué se mantienen estos maes, por qué siguen tocando después de tantos años, ¿verdad? O sea, o algo muy importante, que suena muy básico, pero muy importante. Probablemente en esta última hora, y vos lo decías ahora, mira, Editus todavía está tocando, ¿verdad? No se han muerto. No por edad, sino por lo que decías. Tal vez las redes están por ahí abandonadillas, o tal vez la gente dejó de verlos en lugares públicos. A eso me refería. Y entonces siempre es bueno estar haciendo estos contactos. Claro. De nada, gracias. Yo creo que toca irnos ahorita, pero obviamente agradecerles a ustedes por la sintonía y también entender que esto es gracias a ustedes y al Grupo Extra también que permitió este espacio. Ricardo, si en algún momento con Tapado conversamos hace algunas semanas también por agenda, creo que no habíamos podido cuadrar, incluso con el mismo Edín y con vos podemos llenar esta mesa para hablar más ampliamente sobre Editus y las experiencias, las anécdotas. Por favor, extenderle la invitación. Hay muchas anécdotas, hay muchas cosas que contar. Sí, me puedo imaginar. Y a nivel colectivo, las risas no pararían. Imagínate en 35 años todo lo que nos ha pasado. Extenderle la invitación y de verdad que si en algún momento se puede, para nosotros sería un gusto. Gracias, muchas gracias, Ernesto. Gracias por venir por acá. Recuerden que esto lo pueden disfrutar de nuevo el próximo sábado y domingo. Bueno, sábado a las 2 de la tarde, domingo 11 de la mañana, las repeticiones que pueden disfrutar también a través de la radio y a través de nuestras plataformas digitales. Pronto también va a salir un contenido audiovisual en nuestros perfiles Extra Radio y vayan pues obviamente a disfrutar también. Nos escuchamos mañana si Dios lo permite. Por ahora que tengan un excelente resto de lunes. Soy Ernesto Romero y será hasta mañana. Que la pase muy bien.